Buenas noches a todos. Es nuestra primera conferencia en lengua castellana. La profesora Beatriz Salas estará con nosotros en breve en una conferencia, en una entrevista que fue pregrabada por las circunstancias de Internet. Nos obligó a grabar hace unos días, presentando a nuestro gran, inmenso escritor de lengua persa, Ferdowsi. Sin más, los dejo con Carlos Frederico Barbosa y Mario Werneck, nuestros colaboradores. Hasta já. Boa noite para todas e todos, né? É um prazer que o nosso Centro de Culturas Clássicas Persas e Árabes traz uma nova conferência. Lembrando que a ação desse centro é uma ação conjunta, construída, tecida, né? Por meio da UFOP, que é quem lidera a criação desse Centro de Culturas Clássicas Persas e Árabes, e uma parceria com o Instituto São Tomás de Aquino, de Belo Horizonte, e a PUC Minas, o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião. E hoje nós trazemos justamente uma conferência com Beatriz Salas de Rafey, uma venezuelana que nasceu em Caracas, né, mas passou a infância dela na Espanha, depois retorna à sua terra natal, a Venezuela, onde ela vai estudar Ciências da Educação na Universidade Católica Andrés Bello, em Caracas, né? Mais tarde, ela continua seus estudos na França, faz um doutorado em Sociologia da Educação, na Sorbonne, em Paris, e vai ser professora de língua espanhola, história da língua espanhola e literatura espanhola e hispano-americana na Faculdade de Línguas Estrangeiras da Universidade Azad em Teherã, no Irã, onde também ela vai dar cursos de pós-graduação, estabelecer um processo de traduções, por assim dizer. E a Beatriz, a professora a doutora Beatriz Salas, vai hoje nos brindar com uma conferência sobre o Shahnameh, ou o Livro dos Reis, que é uma obra de Hakim Abolghazem Ferdowsi, né, um iraniano que nasce e vive na região de Tus, entre 940, da era comum, até 1020. E a professora Beatriz Salas faz a tradução dessa obra para o espanhol. E é isso que ela vai nos apresentar na conferência de hoje. Essa obra, o Shahnameh, é um épico muito importante na literatura persa, né? Ele é todo escrito em verso, ao redor de 60 mil versos em persas, e o Ferdowsi trabalhou boa parte da sua vida, ele se dedicou à composição e à revisão dessa obra. Então, é um poema maduro e um poema que ocupou a vida toda dele e que, ao mesmo tempo, exalta o Irã, os habitantes daquela região que hoje chamamos de Irã, na sua capacidade de resistência à invasão, à busca dos povos, a busca por manter a sua cultura, seus costumes, né? Então, é uma obra muito importante que retrata todo esse dinamismo identitário, cultural do povo que habitou o que hoje nós chamamos de Irã, né? Antigamente se chamava Pérsia, esse tipo de vários outros impérios, né? Essa região tão rica culturalmente e artisticamente, né? Fiquemos, então, com essa conferência da professora Beatriz Salas e espero que seja mais um momento de crescimento e engrandecimento de todos nós que estamos participando a todo mês, nas segundas-feiras, nas primeiras segundas-feiras do mês, desse ciclo de conferências. Boa conferência. Obrigada. Antes de começar, só faremos juntos, ouviremos juntos a abertura do Shahnameh. Benom Chodovan de Jonu Herat, Kazin Bartaran Dishebar Nagzarat, Chodovan de Jonu, Chodovan de Jo,
خداوند روزگار رهنمای. Ficamos todos con Beatriz Salas. Bienvenida, Beatriz. Ciclo de conferencia. ¿Qué tal? Estamos aqui para a quarta conferência do primeiro ciclo de conferências do Centro de Culturas Clássicas Persas e Árabes na UFOP. Lembrando aqui a nossa parceria com a PUC Minas, através do professor Carlos Frederico Barbosa, a nossa colaboração com o ISTA, o Instituto Salesiano de Minas Gerais, através do professor Mário Werneck, os nossos parceiros internacionais, a Ibn Arabi Society em Oxford e a sua versão Mias Latina de Múrcia, através do professor Pablo Benedito da Universidade de Múrcia. E agora os nossos novos parceiros, que é o Instituto de Estudos Orientais da USP, onde tivemos no mês de agosto o primeiro curso de iniciação à literatura persa. E a grande boa notícia é que a partir do ano que vem teremos uma publicação anual conjunta entre a USP, a UFOP, a Mias Latina, a PUC Minas, para registrar por escrito esse ciclo de conferências e todas as ações que a gente conseguir fazer juntos. Hoje temos a honra de receber a nossa primeira palestrante irano-latino-americana, a professora doutora Beatriz Salas, nascida na Venezuela, com doutorado em Sociologia na Sorbona, em Paris, e que há mais de 30 anos é professora na Universidade Alameda Tabatabaí, no curso de língua castelhana, de espanhol, e que fez o trabalho hercúleo de assumir, durante mais de 10 anos de trabalho, a primeira tradução do Livro dos Reis, o Shahnameh, do poeta Ferdowsi, nascido em Tus, na hoje fronteira com o Afeganistão, no Khorasan, e que ela poderá nos apresentar a seguir. Damos a bem-vinda à professora Beatriz Salas, a conferência o mais breve possível. Sejam todos muito bem-vindos. Professora Beatriz, obrigada em nome das nossas universidades, em nome da América Latina. Temos a honra de a receber como a primeira latino-americana residente no Irã, a primeira especialista. É uma honra imensa para nós, é um símbolo, e esperamos que essa ponte incentive muitos jovens pesquisadores nas duas direções, para a gente se conhecer melhor em prol de uma cultura de paz e de enriquecimento mútuo. Muito obrigada, professora Beatriz. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, Elisa, queridísima. Entonces, creo que está grabando. Y bueno, sí, es la presentación del libro de los reyes, de Ferdowsi, el Shahnameh. Shahnameh, Shah quiere decir rey y Nameh, libro. Es una epopeya que narra cronológicamente los reinados de los antiguos reyes desde tiempos míticos, antes de la división del mundo y de los pueblos. En el Shahnameh vemos un conjunto entre iranios, turcos o turcomanos, que no es Turquía actualmente, sino lo que es toda la parte de Turkmenistán, todos los tan que hay ahora, y los romano-bizantinos, que es lo que ellos llaman Rum. Entonces, hasta la llegada de los árabes, de los musulmanes, que llevaron a los pueblos de Irán a otra historia, realmente a otra historia en espacio y tiempo. Elisa, ¿estás conmigo? Sí,
Sí, esto. Ah, bueno. Ah, bueno, porque de repente me quedé sola. Ok, No, entonces el Shahnameh es importantísimo. Sí, es muy importante. En Irán prácticamente te puedo decir que en todas las casas hay un Shahnameh y hay un Corán. Es como la identidad nacional. Irán es un pueblo muy antiguo, ya lo sabes, son miles de años de historia, fue un gran imperio, el imperio persa, con cantidad de aportes a la cultura de la humanidad. Entonces, para hablar del Shahnameh se necesitaría realmente mucho tiempo, pero simplemente vamos a hacer como una pequeña presentación con los puntos más importantes. En realidad es una obra, tú lo has dicho, gigantesca. Se ha traducido por primera vez al español en 7 tomos, siguiendo pues otras traducciones. Se ha traducido al francés, al inglés, al alemán, en fin, y ojalá que continúe, porque realmente es un tesoro, tiene toda clase de enseñanzas. Es un libro de ética moral aplicable a cualquier espacio, a cualquier comunidad de personas. Realmente podríamos decir que es como Don Quijote, donde no importa que tú seas chino, japonés, español o latinoamericano, tú te identificas con el bien, con el mal, con todas las cosas, todos los sentimientos y todas las cuestiones que normalmente inquietan al ser humano. Entonces, el Shahnameh normalmente, según los especialistas, lo dividen en 3 partes. Una primera parte bastante breve que se llama la parte mítica, que narra el reinado de reyes legendarios que instituyeron la realeza, que organizaron la sociedad, que inventaron las artes y los oficios, que tuvieron que enfrentarse a las primeras manifestaciones del mal, de las guerras, de las tragedias, que son las causas que origina este mal. Entonces, es una parte que a mí me encanta porque está como cuento. Si tú la lees, parece como la Biblia en realidad, desde los orígenes del tiempo, pero no en manos de Dios, en manos de los reyes, de los primeros reyes, que tienen algo de magos, de suprahombres, eh, que manejan, o sea, que viven miles de años, así como en la Biblia que Matusalén vivía 500, pues así, estos viven 1000 años, 1500 años, y tiene un realismo mágico esta parte preciosa. O sea, yo como latinoamericana, o sea, que estamos acostumbrados al realismo mágico de García Márquez y de tantos otros, cuando leo el Shahnameh digo, wow, esto sí es realismo mágico. Claro que los autores nuestros lo interpretan y lo adaptan a la realidad de América Latina, pero el realismo mágico que vemos en el Shahnameh es increíble. O sea, te metes tanto en la obra que es que ya no te parece fantasía, o sea, te parece completamente realidad cuando el rey está viviendo 500 años, cuando va volando, cuando consulta la bola de cristal, esa bola de cristal que tanto lo hemos visto en los cuentos. Muchísimas cosas de la literatura internacional salen directamente del Shahnameh, esa bola de cristal que el rey Josro ve todos los rincones y está buscando a su amigo en esa bola de cristal. Bueno, te pongo solamente un ejemplo, pero yo que sé, cuando el rey habla con los animales le contestan. Si tú ves, yo que sé, Game of Thrones, Juego de Tronos, todas estas películas que están tan famosas ahora en Hollywood, etcétera, bueno, el Shahnameh es mucho más divertido porque los dragones no solamente vuelan, no solamente echan fuego por la boca, sino que te hablan, te preguntan quién eres, pero ¿cómo te atreves a venir a mis dominios? O sea, ¿quién eres tú? Le pregunta al héroe. Entonces tú ves ese realismo mágico de una forma increíble, increíble. Entonces ahí tenemos esta primera parte de los reyes que inventan los oficios, y es precioso porque desencadenan el mal, porque los demonios le dicen, bueno, primero el rey encadena a todos los demonios y los tiene sujetos, y entonces puede empezar a trabajar el mundo, inventar, yo qué sé, la ropa, la agricultura, la utilidad de los metales, etcétera, etcétera. Pero entonces todos esos demonios están encadenados, pero así como en la Biblia el demonio tiente, le dice, oye, ¿por qué nos tienes encadenados? Desencadénanos, te vamos a enseñar algo muy interesante, te vamos a enseñar algo que te va a sorprender. Y él dice, ¿qué? Dice, bueno, te vamos a enseñar a aprender a leer y a escribir, y no solamente una escritura, 30, 40 escrituras, tipos de escrituras. Y el rey acepta porque
tiene un arma. ¿Cuál es el arma? Bueno, la educación. Él dice, bueno, entonces va a ser realmente, además de un rey bueno, va a ser un rey sabio. Así el Shahnameh va adelantando. El origen del Shahnameh es muy antiguo realmente. Bueno, para no salirme del contexto, habíamos dicho que primero era la parte mítica, ¿no? Habíamos dicho. La segunda parte es mucho más larga y narra los conflictos intermitentes entre los iranios y los turanios, que son los turcos o los que es el Turkmenistán, todo lo que es ahora esta parte de Asia Central, ¿no? Y entonces hay reyes muy célebres como Keikabus, como Keikhosro, y héroes. El héroe es importantísimo. El héroe es como te digo, como una especie de santo, es como la unión entre el rey que representa a Dios y el hombre con su humanidad también muy, como te digo, muy evidente, que le gusta comer, le gusta disfrutar de la vida. Hay muchísimo hedonismo. Nosotros como buenos latinoamericanos, a mí me gusta porque es el vivir el día a día, es el disfrutar. Y también el disfrutar de la posibilidad de estar vivo, ¿no? Y siempre con la realidad de la muerte, porque los héroes, hay guerras, hay enfrentamientos, entonces la vida es como muy corta y Ferdowsi está todo el rato diciendo, disfruta la vida, disfruta esta magia de estar vivo. Realmente es un regalo de Dios y realmente disfruta la naturaleza. El contacto con la naturaleza es genial, Ferdowsi. El estilo de Ferdowsi a mí me encanta porque tiene tanto, como te digo, el manejo de la literatura aliada de la naturaleza. O sea, cuando los reyes están tristes, tú ves la narración, el cielo oscuro, el viento, los árboles que se doblan del viento, del sufrimiento, de la preocupación. Al revés, cuando está eufórico, el cielo azul, la belleza de los héroes, la belleza de las mujeres, lo compara muchísimo con los árboles, con el ciprés esbelto, de cintura delgada, la melena larga. O sea, es muy, muy comparable, muy unido a la naturaleza que tanto nos gusta a nosotros en Latinoamérica, que nuestra naturaleza es tan viva, tan florida, tan hermosa. Entonces, esto me atrae muchísimo también. La última parte del Shahnameh es la llamada parte histórica, porque muchos episodios, muchas partes corroboran elementos de la historia. Por ejemplo, tenemos a Alejandro Magno y termina con los sasánidas. Pero la cuestión es que no lo podemos tomar al pie de la letra porque nos presenta un Carlomagno que tiene un origen persa, porque aquí jamás en Irán tú vas a oír decir Alejandro Magno, jamás, es Alejandro, es Escandar, es el que destruyó Persépolis, el invasor, entonces jamás se le va a dar el epíteto de Magno, jamás de los jamases. Y en el Shahnameh se le presenta como un familiar inclusive de los reyes sasánidas, como emparentado por parte de madre con el rey, entonces que el rey rechazó a la madre porque tenía mal aliento, imagínate tú, y de ahí nació Escandar, que quiere decir es como una hierba buena, es como algo que da buen aliento. O sea que está un poco distorsionada la historia y bueno, vemos a un Alejandro Magno que viaja efectivamente, que tiene muchos episodios también de fantasía que ni remotamente se ajustan a la realidad, pero también hay elementos históricos. Entonces, esta gran obra, esta bellísima obra va a terminar entonces con la invasión de los árabes y el Islam al final del poema, que son portadores sí del mensaje divino del Corán, pero desde luego es una catástrofe política y es una catástrofe cultural para el imperio persa, porque realmente los persas estaban como muy engreídos, iban a la guerra rodeados de bailarines, de músicos, enjollados, etcétera, y se enfrentan a las tropas árabes prácticamente desnudas en su caballo con sus lanzas llenos de fe que los van a aniquilar en cuestión de nada. Y entonces, ¿qué pasa? Los árabes van a retomar toda la infraestructura del imperio persa y así es que van a empezar a crecer. A mí a veces me molesta, sí, lo puedo decir directamente, que muchas cosas que pensamos que son árabes, la gente en el extranjero dicen, la cultura árabe. No, no, no. Muchísimo, yo no sé cuánto por ciento, pero bastante elevado, tiene el origen en Persia. Toda la infraestructura, hasta las mismas mezquitas son los palacios sasánidas, esa forma
antropomorfa, la cúpula redonda es la cabeza, los minaretes son los brazos alzados. Los árabes cuando invadieron tomaron los mejores edificios para empezar sus oraciones. ¿Y qué eran los mejores edificios? Bueno, pues los palacios sasánidas. Y así todo, todo, todo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Fueron influenciando la caída Persia, el imperio, y los persas se fueron plegando entonces a las órdenes de los árabes, pero enseñándoles. Eso es lo que yo veo que tiene una grandeza grandísima de Persia, porque no va a ser egoísta en su saber, sino que va a brindar todo ese conocimiento, y ese conocimiento se va a expander por todo el mundo occidental, a través de España y de ahí América Latina y el resto de Europa y a todo el mundo. Cantidad de cosas vienen directamente del imperio persa, no solamente, yo qué sé, filosofía, matemáticas, cuestiones de astronomía, de navegación, de hasta cosas muy sencillas de comida, de bienestar de la vida, de saber disfrutar la vida, vienen directamente de Persia. Solamente con decirte las alfombras, o sea, yo todavía, después de tantos años aquí, es que voy a una casa y es que puedo pasar horas viendo las alfombras, perdiéndome en todos esos dibujos, esos arabescos preciosísimos, y sabiendo toda la historia que viene detrás, esas manos que van tejiendo y van elaborando, a veces de memoria, con cánticos, esos dibujos tan bellísimos, pasados de generación en generación hasta nuestros días. Entonces hay mucho desconocimiento sobre Persia, sobre Irán. Este paréntesis que estamos viviendo ahora histórico, pues es nada en comparación con toda la historia, y tiene su riqueza en sí. En otro tema lo podríamos tratar, pero estamos centrados ahora en el Shahnameh, y entonces a la luz de la historia moderna, hay, ¿cómo te digo?, bastante discrepancia entre la visión ferdowsiana de Ferdowsi, de su Shahnameh, y de la historia contemporánea, ¿no? Porque hay varios lapsos. Hay un lapso que, por ejemplo, como te dije, en la parte mitológica, que está muy bien descrita, pero no sabemos cuándo inició. Podría ser hace 2500 años antes de Cristo, yo qué sé, con la llegada de los indoeuropeos en el segundo milenio y principios del primer milenio antes de Cristo, con los medos, etcétera. Sigue con los acaménidas, Alejandro Magno, los selyúcidas, los partos, los sasánidas, pero al final le concede como mucho más, debe ser porque estaba como más cerca de su historia. Acuérdate, no sé si te lo había dicho, que este libro tiene más de 1000 años de antigüedad, pero no solo es el libro, el recuento de Ferdowsi, porque Ferdowsi se valió de muchísimas historias, se valió de versos, porque originalmente estaba hecho, originalmente en prosa, después en verso. Ferdowsi recopiló bastantes versos de un antiguo poeta, pero los reformó y los terminó, y es una gloria leer el Shahnameh realmente, que aquí se lo aprenden de memoria, aquí los niños se lo aprenden de memoria, porque te digo, es el alma persa, y cuando hubo esas invasiones de los mongoles que destruyeron bibliotecas, que quemaron los libros, hubo toda una política de enseñar de memoria a los niños pasajes del Shahnameh, que eso me recuerda mucho a una película, a un libro que yo leí hace muchísimos años, que la bomba atómica, que no sé qué rollo, y que sacaba la civilización, y los viejos empiezan a enseñar de memoria los libros claves de la humanidad a los niños, y los niños aprenden de memoria estos clásicos. Entonces, lo que te digo, que hay como una distorsión entre la historia real de Irán y el libro de los reyes, ¿no? Porque termina con la invasión de los árabes, que pone fin a la gloria del antiguo Irán. Pero este antiguo Irán, esta gloria nunca va a desaparecer. ¿Por qué? Porque justamente, como estaba diciendo antes, los árabes se imponen de una manera impresionante, y el árabe se impone, entonces poco a poco la lengua persa se estaba olvidando. Y Ferdowsi toma la decisión de rescatar la lengua persa. Entonces, él lo dice en su libro: voy a construir un castillo alto, hermoso,
que ni el sol, ni la lluvia, ni el viento lo va a destruir jamás. Y es esto, es toda la composición de sus versos va a constituir este hermoso castillo que los iraníes adoran, o sea, lo tienen como un padre de la patria, como un padre de la lengua, como un padre de la unidad nacional de Irán. Entonces, no importa la religión, bueno, se supone que Ferdowsi era musulmán, pero también hay ciertos atisbos de que puede ser zoroastriano porque se le ve simpatía. Y en cambio, en el libro de los reyes se ven todas las religiones, se ve desde el zoroastrismo, el cristianismo, se ve el budismo, se ve el judaísmo, se ve hasta el Islam, o sea que es realmente muy abierto a cualquier concepción religiosa, pero es sumamente religioso, muy respetuoso, todo el rato convocando a la divinidad, teniendo presente a la divinidad y, y la pequeñez del ser humano en comparación a la creación y al Dios Supremo. Entonces, en esto sí lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, el Shahnameh, su importancia, bueno, ya te lo acabo de decir, salva el idioma persa, lo salva del olvido porque prácticamente se estaba desapareciendo. Entonces, el Shahnameh tiene mínimo, o sea, tiene contadas palabras en árabe, es el 99% todo escrito en persa clásico, pero un persa que se puede entender. Es difícil leer el Shahnameh, pero lo puedes entender perfectamente. Y entonces no es solamente una riqueza cultural para Irán, sino todos los países que componían el imperio persa en la antigüedad. Entonces, por eso yo, por lo menos cuando paso clase en la universidad, gran parte de los nombres de las chicas y de los chicos tienen nombres de héroes, de heroínas, de reyes. Y es curioso porque tienen nombres tanto de gente buena como de gente mala. O sea, a mí me llama mucho la impresión porque, por ejemplo, Sudabé, que es uno de los personajes malísima, más mala imposible del Shahnameh. Tengo tantos alumnos y amigas en Irán que se llaman Sudabé, o sea, es impensable, o sea, nosotros seríamos incapaces de ponerle el nombre, yo qué sé, de un personaje de nuestra literatura, un personaje masculino o femenino malo, 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 a uno de nuestros hijos, yo qué sé, hablando de García Márquez, Heréndida, por ejemplo, la desalmada abuela Heréndida, pues yo no conozco a nadie que se llame Heréndida, ni yo qué sé, ni Celestina, por ejemplo. Pero en Irán, para que tú veas la dualidad marcada mucho por el zoroastrismo, el bien y el mal, pues que todo el mundo es susceptible de caer, o sea, de ser lo mejor o de ser lo peor y buscar el equilibrio, es la gran sabiduría buscar el equilibrio. Entonces, eh, te digo, es muy importante no solamente en Irán, sino en todo Asia Central. Y entonces Asia Central, ya sabes, es la ruta de la seda y la ruta de la seda va hasta China y de China regresa hasta Europa y de Europa pues Occidente. Entonces hay muchísimos elementos que fueron de boca en boca y que se esparcieron por el mundo y muchísimas cosas, en fin, de literatura, de leyendas, de cuentos, etcétera, tienen origen en el Shahnameh, como te lo decía al principio de la exposición. Entonces, el origen y las similitudes con otras obras. Bueno, al tratarse de una épica, las épicas marcan las naciones, lo tenemos, yo que sé, con la Odisea, con la Ilíada, inclusive en España, si quieres ver con el Cantar del Mío Cid. Bueno, las épicas son importantes, son muy importantes, y entonces en Irán esta épica por autonomasia es súper, súper importante. Entonces, ya te digo, es como una base de la literatura aquí en Irán. Ferdowsi tiene, como lo dijo nuestra amiga, pues nació en Tus, tiene su monumento, tiene su universidad, tiene toda una cantidad de gente dedicada al estudio del Shahnameh, continúa sin parar nunca. Yo justamente se acababa de terminar el COVID y fuimos a una obra de teatro al aire libre en los jardines del Shah. Y era justamente cuando la invasión mongola y cuando quemaron las bibliotecas y entonces como queman el libro de los reyes. Y yo veía, eran 4.000 personas en ese sitio, en esos jardines, con juegos de colores, de luces y tal. La gente llorando, la gente emocionada. Yo decía, Dios mío, esta gente es tan arraigada a sus raíces, a su historia. O sea que y estaban haciendo comparaciones, o sea, nos están quemando nuestra historia, nos están quemando nuestras raíces y la gente llorando, y bueno, y se acabó
acabó la obra de teatro, que era como musical también, y al final yo digo, bueno, ¿cómo vamos a salir de aquí? 4.000 personas, ya me dio como un poco de pavor, pero mira, todo el mundo ordenadísimo, saliendo poco a poco, como yo te digo, como cabizbajo, como pensativos, ¿no? De todo esta gloria perdida o esta gloria olvidada, que no es olvidada en realidad, que siempre renace como el ave fénix, que es uno de los personajes, no el ave fénix, pero tenemos a Simor, que es como una especie de ave fénix, que es un ave mítica, que es un ave que tiene el contacto, es como el sinónimo de la pureza, de la sabiduría, es un ave que ha sobrevivido a 3 destrucciones del planeta, y entonces es el contacto mítico con el héroe Rostam, que lo hace nacer porque es tan enorme que su madre se está muriendo, pero Rostam con una de sus plumas hace una cesárea. Es precioso, o sea, te metes en cuentos, en historias, y se te van las horas. A mí se me iban las horas, son 7 años, 8 años con las correcciones, y se me olvidaba hacer el almuerzo, la cena, mi familia toda disgustada, pero yo estaba metida. Yo al principio digo, bueno, sabía que me iba a tomar mucho tiempo, pero no sabía que me iba a llenar tanto, y no supuso para mí ningún trabajo, fue un auténtico placer. De ahí te digo que es una misión dar a conocer estas obras de arte clásicas, porque lo clásico nunca muere, esa es la gran importancia. Estas obras, cuando tienen su origen, nunca mueren, son clásicos que siempre van a aportar a cualquier ser humano de cualquier parte del mundo, porque en realidad el ser humano estamos compuestos de esta alma, de esta materia y de este espíritu común a todos nosotros, y entonces no importa el idioma, la esencia es lo que nos interesa. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve Shahnameh? Oye, aparte para divertirte, aparte para aprender, aparte de meterte en este mundo persa, oye, te sirve para todo el día al día, porque está lleno de enseñanzas, está llena de recomendaciones, está llena de ejemplos de vida, de cómo tienes que actuar. Entonces es el libro de los reyes. Entonces, cómo ser un buen gobernante. Tú ves ahí que, bueno, que Maquiavelo se quedó bien parco en comparación, porque te dice cómo conservar el poder, cómo actuar. Y tú ves el rey que está ungido del far. El far es como la esencia de poder directamente dado por Dios, que lo vemos no solamente en Persia, sino en tantas culturas, desde Japón, China, o sea, lo que es la realeza, este ser especial, este ser distinguido que tiene el poder. Y cuando él se porta bien, todo va bien en la sociedad, y cuando él se porta mal, todo se pone patas arriba, todo. Y no es solamente para los reyes, sino para cualquier dirigente. Tú ves el dirigente que se sale de la conducta correcta, y entonces es el caos total. Entonces, ¿para qué sirve? Oye, pues es un libro que tiene fantasía, pero tiene política, tiene religión, tiene literatura, tiene astronomía, tiene poética, tiene de todo. De la que a ti te guste, tú vas a encontrar, y te vas a reflejar ahí. Yo, como educadora, encuentro cantidad de pasajes que me encantan, que me encantan. Entonces, desde el punto de vista de Latinoamérica, pues mira, sí, de acuerdo que son culturas muy distantes, pero llevamos el Shahnameh a México recientemente, el año pasado, y a mí me sorprendió porque muchos, como te digo, grandes profesores ya mayores de literatura me dicen, señora, no sabíamos de la existencia del Shahnameh, del libro de los reyes de Ferdowsi. ¿Cómo es posible que no haya pasado hasta aquí? Digo, bueno, el Shahnameh llegó a España, desde luego, con toda la traducción de los libros, y no solamente de libros, sino de obras de científicas, de ciencias, de artes, de todo, que se hicieron en la Escuela de Traductores de Toledo. Bueno, todo esto, el Shahnameh llegó a España indudablemente. Lo que pasa que, claro, llegó en persa, y además es sumamente grande, es muy voluminoso, y entonces pues se ha quedado como te digo, en pequeñas historias. O sea, no lo conocemos en realidad como debería ser, pero sabemos que está porque yo hice una investigación, y está el Shahnameh en original, en escritura Naphtali, está en los archivos de la biblioteca, de la biblioteca de historia, ¿no?
en Madrid está un volumen, le faltan unas páginas, pero está el volumen completo del Shahnameh, o sea, que llegó a Irán y se difundió. Y entonces, a mí me hace gracia porque dando clases de literatura, me doy cuenta que el Shahnameh ha tenido influencia en muchísimas cosas. Bueno, en la literatura española tenemos, por ejemplo, Baltasar Gracián, que fue un gran profesor, que tenía a disposición una gran biblioteca de su amigo Lastanosa, porque él era un jesuita, él no tenía medios, pero como te digo, era su amigo, era como su mecenas, le prestó dinero, no le prestó, le regaló dinero para publicar sus obras a escondidas de la iglesia, que después la iglesia se dio cuenta y lo encerró en una mazmorra, pero el señor era un superdotado, era realmente un gran profesor y entonces se ve, si tú lees El Criticón, si tú lees la breve historia sobre la moral y las buenas costumbres de este señor Baltasar Gracián, es que es copiadísimo del Shahnameh. O sea, son como pequeñas indicaciones, como versículos de qué tienes que hacer. ¿Qué hago si tal cosa? Que si se presenta esto, ¿qué hago? Y las respuestas. Si tú te vas al tomo sexto del Shahnameh, que tú ves los diálogos del rey de la época con su visir, Bosormer era un gran sabio, entonces va guiando al rey. Mira, el rey, ¿qué tengo que hacer para hacer un buen rey? Tienes que hacer esto. ¿Qué tengo que hacer cuando se me presenta tal situación? Tienes que hacer esto. Y así, horas y horas, días y días, el rey conversando con su primer ministro, y lo tienes exacto en obras de la literatura universal que ha pasado de boca en boca, y lo tenemos. Y en América Latina, pues tenemos similitudes así, tenemos claro, la cultura, quizá la azteca, la maya, la inca, sí tienen cosas preciosas. Estaba hablando, por ejemplo, de estos libros de los reyes en poesía, de los reyes aztecas, muy ligados a la naturaleza. Muy ligados a la guerra, muy ligados a la política, muy parecidos a Shahnameh, pero vemos que es una trayectoria común a todo el ser humano. De todas maneras, a nosotros como países latinoamericanos, que tenemos una sociedad tan convulsa, más de lo común que sacude a todo el planeta, este tipo de obras de ética moral, nos hace muchísima falta porque es de una manera muy fácil de aprender, muy fácil de leer. em, que tú te vas nutriendo de saberes básicos para el ser humano. Yo te repito, como educadora, a mí me encantaba porque estos reyes siempre están diciendo, educa a tus hijos, rodea a tus hijos de los mejores maestros, y esto te lo están diciendo hace 2000 años. Entonces, la importancia de la educación, o como te digo, este primer rey mítico que libera a los demonios, no le importa enfrentarse al mal porque sabe que va a ganar lo que le han ofrecido los demonios, que la sabiduría de saber leer y escribir en diferentes lenguas. Entonces él sabe que la sabiduría puede vencer al mal. Entonces tú vas tomando elementos de educación. Por ejemplo, hay un héroe que se llama Sam y Sal, que son dos héroes. El hijo nace completamente albino, con el pelo blanco, es hermoso, es alto, es fuerte, pero nace con el pelo albino, y el padre pues piensa que esto es una vergüenza, que se van a reír de él, que vergüenza, y lo desecha, lo pone al pie de la montaña Albors para que se muera, y simplemente pasa de ese hijo. Iba a ser este ave mítica, Simor, este ave que es el símbolo de la sabiduría, que va a rescatar al bebé, se lo va a llevar a su nido y le va a enseñar toda clase de filosofías. Y este niño, con el paso del tiempo, va a ser un héroe, un héroe muy respetado, porque el padre en sueños va a ver a este hijo, se arrepiente enormemente su corazón y le pide a Dios, por favor, la posibilidad de reencontrar a Sal, y entonces va en su busca y lo encuentra y le pide al pájaro, devuélveme a mi hijo, y el pájaro le dice, te lo voy a devolver. Y entonces le presenta este muchacho bellísimo con el pelo blanco, y es genial porque hay un verso que al final que dice que el padre se esmeró muchísimo en darle los mejores profesores a su hijo, y todo el mundo se acercaba atraído por la belleza y por la sabiduría de Sal, y a pesar de tener los cabellos blancos, al verlo, al oírlo, la gente pensaba que tenía los cabellos negros. Entonces tú ves el poder de la educación, que no importa quién seas, de una minoría con un defecto físico, ya seas quien sea, la educación te hace brillar. Elisa.
Sí, aquí estoy, aquí estoy. Feliz y agradecida, muy sonriente, qué maravilla. Esta Bueno, ahí obra, tienes una introdução maravilhosa, Beatriz. Muito obrigada por essa introdução, que será para nós a chave que abre a porta do edifício da literatura persa. En São Paulo, Beatriz, nos encontramos ante una realidad que me gustaría que comentaras y la importancia de Shahnameh dentro de ella, que es que para leer la poesía contemporánea en lengua persa de cualquier país en el que sea escrito, siempre hay referencias. Yo intentaba, la única imagen que me venía es que la literatura persa es un edificio en constante autorreferencia y que quien habla hoy persa habla con la conciencia de Rudaki y de los maestros orales anteriores y de Ferdowsi. ¿Y cómo ves tú eso hoy en día? Si aún está viva. Bueno, sí, está vivo porque la gente realmente ama su idioma y tú ves que está en contacto directo. Por ejemplo, en Año Nuevo, la gente tiene un ritual, hay una mesa, el Hafsin, que tú lo has visto aquí en Irán, que son una mesa, un mantel con 7 símbolos yo qué sé, de riqueza, de vida, de bienestar, de salud. Y desde luego está también un libro de poesías. Está el Hafez y la gente tiene como ritual abrir el Hafez y consultar con el poeta, con ese alma que te conecta con Dios y que te va a decir una poesía como para abrir el año, el inicio del año. Y la poesía, yo te lo digo, en la facultad por lo menos tenemos una lección de muestras de prosa de poesía. Y yo le digo a los muchachos, bueno, te doy este vocabulario tal, hazme una poesía en español. Y al principio, ay, profesora, pero si no sabemos hacerlo en persa, ¿cómo lo vamos a hacer en español? Pero digo, mira, hágalo, es una especie como de mayéutica, tienes que sacar de ti lo mejor. Mira, me hacen unas poesías que es que yo lloro, porque es que tienen una habilidad innata, es genética, la habilidad del persa para elaborar poesías, tienen un alma de poeta, realmente les sale tan natural, tan automático, que a nosotros, no sé, nos podría parecer cursis, pero no tienen una habilidad para juntar las palabras bonitas, una armonía, una sonoridad. Es genético, yo creo que es genético y no veo otra explicación, porque en esa materia todo el mundo saca 20. Maravilloso. Y el Shahnameh, por ejemplo, ¿podrías compartir con nosotros, por favor, algunos personajes del Shahnameh, alguna de las historias más transformadoras y útiles para la contemporaneidad que tú encuentras en el Shahnameh? Contarnos una de esas. Sí, bueno, te he hablado de Sal y del niño este albino, que a mí me encanta, que es un niño que es completamente rechazado por su padre y se cría solo con aves, con el Simorg y después se vuelve un rey, se vuelve realmente un héroe intemporal. Su padre no aparece muerto en el Shahnameh, él sí, y su hijo Rostam también, que es el símbolo de la sabiduría, pero hay tantas historias, pero hay una a mí que me gusta mucho. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿a ti te gustan las historias de amor? ¿Te gustan las de batallas? ¿Te gustan yo qué sé, a mí me gusta muchísimo la parte de Bosormer, como te he dicho, que es el visir del Shah, que es como el consejero, que es completamente filosofía moral, totalmente, muy densa, muy bonita, pero de una manera muy bonito contado. Pero hay historias de amor muy después tú la vas a ver calcadas en Romeo y Julieta, calcadas en Romeo y Julieta. Yo qué sé, la chica en la torre que desenreda el cabello para que el amante suba a través de la muralla, escalando la muralla con su cabello. O sea, exacto, que yo digo, bueno, tanto paralelismo me parece bastante raro, o sea, hay una influencia grandísima, pero vemos, por ejemplo,
una historia de un muchacho que se enamora de la princesa del rey enemigo y entonces la princesa lo rapta y se lo lleva a sus aposentos en el palacio del rey enemigo hace 1000 años. Entonces tú dices, y eso es una historia muy antigua, es de la época de los partos, o sea que no es anterior justamente a todos estos relatos. O sea, tú ves el feminismo ahí, que tú dices, wow, esta princesa, imagínate tú qué altanera, se lleva, emborracha al hombre, lo droga y se lo lleva a sus aposentos y pasa todo el tiempo que le da la gana con él. Después su papá se entera, es el gran escándalo y es muy humano porque el padre le dice, pero es que no te das cuenta, ese padre que es el enemigo número uno de Irán, Afrasiab, que le dice a la hija, pero ¿cómo no has pensado ni un segundo en mí, en mi reputación? Y entonces la echa del palacio, pero no la mata, y simplemente le quita el velo y le quita los zapatos, que son los símbolos de poder, de elegancia, de distinción femenina, el velo y los zapatos. O sea que el velo, el ir velada que tú ves ahora en el mundo oriental no es nada nuevo, no es nada del Islam absolutamente. Eso es muy, muy antiguo en esta parte del mundo. Es un signo de prestigio. La mujer velada, o sea, ella puede ver a través del velo todo el mundo, pero nadie la puede ver. Y los zapatos, desde luego, es un símbolo de alcurnia. Entonces, esta chica como te digo, repudiada por su padre y al amante lo tiran de cabeza abajo en un pozo para que se muera y ella lo va alimentando con trocitos de pan a través del pozo hasta que llega el héroe Rostán, porque el rey ha visto en esta bola de cristal donde ve los 7 mundos, él ve que su amigo está prisionero y entonces lo va a rescatar, manda al héroe Rostán a que lo rescate. Y después cuando rescatan al chico y el rey se va en presencia del rey y le dice, mira, toma por esposa a esta chica te quiere, tómala por esposa porque realmente es una buena mujer. ¿Por qué te cuento eso? Porque en las literaturas clásicas o en las literaturas europeas o nuestras, inclusive los malos o los que se separan de la moralidad, indefinible, siempre van a resultar muertos. Tú ves en Romeo y Julieta, tú ves en Calisto y Melibea, tú ves en tantos héroes y heroínas que se separan un poquito de la vía normal y son muertos porque no pueden ser ejemplos para la sociedad. Pero hace 1000 años, no. O sea, en Irán les dan como una segunda oportunidad y viven felices después. O sea, que tú ves que el ser humano pues cae, pero se levanta y se levanta feliz para seguir su destino. Entonces, estas cosas a mí me encantan, estas historias de amor entre guerras, entre política, entre intrigas. Tú ves estos espacios de luz que son muy bonitos. Esa función del héroe, ¿no? De recordarnos de que podemos caer, podemos equivocarnos, porque es una oportunidad de crecer, ¿no? De descubrir. Indudablemente. Y no mirar al error y a la necesidad de hacer que sentimos como solo negativamente, ¿no? Y no existe, parecería en lo que cuentas que no existe el juicio definitivo, no pertenece al humano juzgar definitivo y cerrarlo. No, ¿no? En absoluto, porque tú vas a ver que van a ser acogidos en la corte y van a llevar una vida feliz después de tanto escándalo. O sea, primero la gente se escandaliza, pero después es la vida, es el ser humano, son las pasiones y el amor, la figura del amor que es tan importante, porque uno de los arquetipos en todo el Shahnameh es el fuego, este fuego ardiente, que lo vemos tanto en nuestra civilización, como el fuego del Sagrado Corazón que nunca se quema, es el amor que es incrementable, es el fuego eterno, pero no como visto desde el punto de vista de infierno, sino no como un amor apasionado, realmente como un verdadero amor. Entonces, estas historias son bellísimas y ya te digo, vas de sorpresa en sorpresa, en el Shahnameh y no sabes con cuál quedarte, cuál es la que te ha gustado más. Y dime una cosa, háblanos un poco de la experiencia de trasladar de la lengua persa al castellano, lingüísticamente. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Y qué desafíos te ha invitado? Bueno, ya son muchos años aquí en Irán, son casi 32 años, bueno, pero cuando empecé, ya te digo, las cosas llegan a tu vida porque tienen que llegar.
Yo era funcionaria en la embajada local de Venezuela y en el departamento cultural y eran los 1000 años de Ferdowsi. Entonces parece ser que hubo una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán a propósito de estos 1000 años y dijeron, bueno, Shahnameh no está traducido al español, por favor. La UNESCO nos manda a traducir, nos propone hacer esta traducción. Entonces los embajadores de lengua hispana que estaban presentes, pues parece ser que el venezolano dijo, ay, yo conozco una persona que lleva aquí casada con un iraní muchos años, quizá. Entonces, al llegar a la embajada me lo propuso. Yo al principio le dije, oiga, ni hablar, ¿qué es esto? Esto es verso antiguo, o sea, yo me siento completamente incapaz, me va a llevar toda mi vida a hacer esto. Entonces me dijo, mira, no, ve a ver con tu esposo, él es de Jorazán, justamente vecino de Ferdowsi. Y muy amante del Shahnameh, ve otras traducciones, compara, y yo de todas maneras, yo dije que sí, o sea que ya. Y yo digo, bueno, no sé. Vine a casa y entonces lo abrí y empecé a investigar y tal. Oye, y fue como un flechazo a primera vista. Eso existe en realidad. Y me fui metiendo, sí, fue difícil, pero también con la ayuda de mi esposo. Ah, y otra cosa que tengo que decir, yo no lo traduje, sí, en verso, porque uno ve sus limitaciones, ¿eh? Y entonces me dio la impresión, era como maltratar la obra de Ferdowsi y eso ya no me lo podía permitir. Entonces he visto aproximaciones en prosa, en verso, mezcladas solamente en prosa, y yo digo, una cosa sí, sí la puedo hacer. Entonces empecé en prosa y ahí lo dejé, y entonces es exactamente la obra de Ferdowsi, pero en prosa, que pienso que es como más adaptada a nuestro mundo moderno, a los jóvenes de ahora que casi no leen nada, están todo el rato pegados al teléfono y a todas estas cuestiones digitales que son fenomenales, pero yo no sé, por la edad o por la educación, pues me gusta mucho el papel, el lápiz, los libros, etcétera, le encuentro como más sabor. Inclusive no solamente que yo lo diga, sino que saben ya los científicos que cuando tú escribes a mano, pues el cerebro te funciona muchísimo más, la palabra vas elaborando esa palabra escrita que tecleando, y es como una máquina de por medio y se pierde mucho. Entonces, desde luego yo hice toda esta traducción a mano, tengo mis libretas y bueno, sí, consultando todo el rato con mi esposo al principio me metía un miedo espantoso porque me decía, cuidado, al primer error se va toda la reputación, no solo tuya, de toda la familia, de toda la generación, y yo iba temblando, ¿no? Pero poco a poco tú vas ganando confianza y bueno, yo soy profesora de literatura, es parte también como te digo, de mi experiencia y entonces te tiene que gustar. ¿Qué recomendaciones les doy yo a los estudiantes? Bueno, si te metes en traducciones de este tipo, clásicas o que te van a llevar mucho tiempo, oye, te tiene que gustar de un primer momento y después, oye, tienes que saber no solamente del libro, tienes que saber de la cultura. Cuando yo leía otras traducciones del Shahnameh, veía cosas que yo digo, esto no tiene nada que ver o sea, son mucho esfuerzo, mucha calidad, pero a veces una palabra te puede destruir todo el contexto. Yo qué sé, hablar de mesa en Ferdowsi, en el Shahnameh de hace 1000 años, en mitad de una guerra no había mesas, había sofré todavía. En la actualidad el 90% de los iraníes te comen o sea, tienen sus alfombras maravillosas y te extienden un mantel y la gente come sobre el mantel, o sea, arrodillados o sentados sobre la alfombra, o sea, mesa es algo completamente nuevo, completamente occidental. Esto no tiene, quizá en Teherán, en las grandes ciudades, tú puedes ver muebles modernos, pero en el Irán profundo, en las provincias, tú ves alfombras bellísimas que son parte del ajuar de la mujer. Una mujer que no lleve alfombras a su matrimonio, o sea, es impensable. Y entonces almohadones y estas colchonetas para dormir, pero la gente básicamente vive en el suelo, encima de sus alfombras, encima de su arte. Entonces, bueno, tienes que ver realmente, tienes que saber las costumbres. O sea, mesa en el Ferdowsi, en mitad de una batalla, no. Ay, que el rey convidó a la mesa a cenar a los generales. Oye, no, pues tienes que traducir sofré, o yo qué sé, o nombres de caballos, o colores de caballos según la tabla de caballos europea de colores, color dorado, te ponen caballo isabelino. Oye, por favor, ¿isabelino quién? ¿Isabel la Católica o Isabel II de España? ¿Qué tiene que ver eso en una obra de hace 2000 años, de 1000 años? Es impensable, el color. Era un color dorado, te vas al persa original y es color dorado, y ese sí es un color de un héroe, un caballo que justamente el año pasado ganó el concurso de caballos más
hermosos en Estambul. Es un caballo que si tú lo ves a la luz parece un lingote, un caballo dorado. Ese sí es un caballo de un héroe. No tienes que poner un caballo isabelino. En fin, y así miles y miles y miles de contrastes que tú tienes que saber la cultura, tienes que meterte en la cultura, ya sea traduzcas de qué idioma a qué idioma, tienes que meterte en la cultura para evitar esos resbalones por mucha, mucha buena voluntad que tengas. Es un punto muy importante, Beatriz. Si tú le tuvieras que escoger 3 cuentos para niños pequeñitos de toda América Latina y del mundo lusófono, tanto lusófono como hispánico, y tuvieras que regalarle a tus sobrinos nietos, 3 cuentos de Chardonnay a los pequeñitos, vamos a decir a los pequeñitos, ¿con qué cuentos alfabetizarías a tus sobrinos nietos venezolanos? A mí me encanta la parte, desde ese punto de vista, la parte mitológica, porque ahí es la fantasía pura, ese es el niño puro, la fantasía, el que no sabe distinguir la realidad de la fantasía. Entonces ahí te pones a su nivel. Y yo desde luego elegiría episodios de la parte mítica, o sea, el descubrimiento del fuego, yo qué sé, toda esta cuestión de los demonios, del bien y el mal, pero visto que te lo presenta de una manera como muy infantil, muy fácil de entender. También te pondría esta historia de Sal y del ave mítica Simor, que es preciosísimo, de la sabiduría, o sea, y explicando todo lo que quiero decir, ¿no? Pues ya te digo, descubrimiento del fuego, Simor y la bola de cristal, que me parece genial porque lo hemos leído todos desde pequeños en tantos cuentos y es típico del Shahnameh, tomada del Shahnameh del rey Qaboos y su bola de cristal. Muchas gracias, Beatriz. Y por último, me encantaría preguntarte si tuvieras que escoger 3 cuentos o 3 situaciones de Shahnameh o 3 consejos de Shahnameh para que nos ayude a caminar hacia el reconocimiento mutuo y hacia la paz en la humanidad en el día de hoy, ¿qué nos regalarías de Shahnameh? ¿Qué escogerías para nosotros? Mira, a mí una de las frases recurrentes en todo el Shahnameh que me encanta es una que repite mucho Ferdowsi, que es Honok Ankasu Nikui Yabegar Bemunar Agar Shah Ya Sharebar. ¿Qué quiere decir en realidad? Quiere decir que bienaventurado aquel que elige, aquel que deja un buen recuerdo, ya sea un Shah, ya sea un rey, Shah, o ya sea un esclavo. Es decir, la importancia de dejar un buen recuerdo en este mundo, porque nos vamos tal como llegamos, completamente desnudos, y lo que queda es un buen recuerdo. Entonces, esmérate en un cumplimiento diario de tus funciones de la mejor manera, con la mayor alegría, y deja un buen recuerdo. Es realmente una frase maravilhosa. Vou traduzir ela aqui. Faz um esforço para que ao longo da tua vida, quando for a hora de ir, deixes uma boa lembrança do teu passo pela Terra. A Beatriz fala que essa é uma frase que Ferdowsi repete muitas vezes ao longo do Shahnameh. Eu tinha lhe pedido de escolher 3 contos, 3 histórias para o mundo contemporâneo, para nos ajudar a nos reconhecermos mutuamente, a nos enriquecermos mutuamente e a trabalhar pela paz. E ela escolheu essa frase que, na verdade, não são 3, mas resume todas as frases do Shahnameh e de uma grande parte da literatura persa, né, Beatriz? Exactamente. Sí. Beatriz, muito obrigada. Muchísimas gracias. De nada. Hailey, De nada. Encantada de estar con ustedes. Ojalá te volvamos a volver aquí, a ver aquí, Elisa, que eres el puente entre Brasil, entre la cultura latinoamericana y Persia, la gran, yo que sé, conocedora, curiosa de todos estos mundos, de tantas culturas, y realmente te echamos de menos.
Y yo, ni palabras tengo. Querida, es verdad, o enriquecimento pessoal, profissional, artístico, que a cultura iraniana produz em nós, né, Beatriz? Quando a gente, latino-americanos, chegamos desconhecendo esse mundo, né? E chegamos em contato com essa literatura tão profunda, tão antiga, tão universal, porque é como se o Ocidente tivesse esquecido, em certo sentido, de que as obras artísticas podem também ter uma influência de edificação moral, não moralista, né? E experiências humanas, a literatura persa e esses contos em especial do Shahnameh, de Saad, mais tarde, de Rumi, mais tarde, que se autorreferenciam, né? A gente vê heróis do Shahnameh aparecer na literatura até hoje. Simorga é uma criança iraniana nascida hoje que não tenha lido, que não sei se existe, mas ou que não tenha histórias, né? Ele conhece Simor. Simor faz parte da vida cotidiana dele. Não? Completamente. E Simor é uma figura que superou as dificuldades para se manter em conexão com o luminoso, com o belo, com o capaz de curar, né? Então, sí, y que desaparece y vuelve a aparecer en tiempos. Es genial porque es inmortal. Inmortal. Es inmortal. ¿Qué es lo que es inmortal en el ser humano? Imagínate, el alma. En fin, bueno, pues encantada, cualquier cosa de disposición y bueno, ojalá que esta obra, vamos ahora a viajar a México a buscar una coedición, porque aquí ya sabes, con las sanciones y todos los problemas económicos que hay, es muy difícil imprimir una obra tan voluminosa, entonces vamos a buscar coeditores para que esto ya se imprima en América Latina y pueda llegar al gran público, porque aunque sea las bibliotecas de las universidades, es uno de los objetivos que yo tengo, que llegue a las bibliotecas de las universidades, porque claro, es un clásico y bueno, tiene que estar en cualquier biblioteca de una universidad o de una casa de estudios respetable. Claro, sin ninguna duda, y muchísimas gracias por facilitarnos. Inclusive esperemos que esta conferencia pueda inspirar a traductores, a nuevos jóvenes traductores que hagan la versión en lengua portuguesa, que gracias a la traducción ayudará infinitamente. Y como dices, una traducción que tenga en cuenta lo que significan esos símbolos para la cultura original, toda la etnografía que el estudio antropológico y etnográfico que una obra histórico, que una obra que implica, sí, implica inmenso, y todo y que sepa traducirlo a un lenguaje contemporáneo, moderno, y que la lance hacia el futuro, porque es universal y seguirá siéndolo a lo largo de los siglos, siempre que no lo olvidemos. Y ojalá podamos aprenderla de memoria. Oye, ojalá. Beatriz, quería solo recordar, me recuerdo que en alguna de las veces que nos encontramos, porque nos conocimos por causa de Shahnameh, creo que es importante dizer que Beatriz, a professora, eu conhecia a professora Beatriz Sala, porque ouvi falar no Irã de que tinha uma venezuelana, que é a origem, a minha origem também, que tinha traduzido Shahnameh por primeira vez. Aí eu demorei 1 ano e meio a encontrar essa professora que tinha traduzido. Quem era, por favor, encontrem o telefone. E você me falou de um grande especialista do Shahnameh que trabalhou com você, ademais do teu esposo, que te acompanhou, com quem você verificava todos os detalhes da tradução. Queria também que você mencionasse quem é. Sí, en realidad este doctor ya tiene más de 95 años y entonces él es, como te digo, es como el director de la Academia de
tiene un título rimbombante de personajes sabios y predominantes de la literatura. El título es muy rimbombante, pero este doctor, como te digo, me ayudó muchísimo porque siempre me decía, usted es joven, usted es joven. Bueno, yo no soy ni tan joven en realidad, pero a comparación de él con 90 años, él me veía como mucho más joven. Me dice, usted va a terminar, simplemente esfuércese, no lo deje, no lo deje. Y me daba muchísimo ánimo el profesor Mossadegh. Entonces, tiene muchísimo valor tener como un apoyo, como tener un aliado, una persona que sepa en realidad. Me facilitó muchísimo el diccionario persa, como te digo, el Mokalamé del profesor, espérate, ¿cómo se sí, Baghdadi, que tiene todo el vocabulario del Shahnameh, pero en diccionario, y eso me ayudó muchísimo porque me lo obsequió. Y entonces tienes que buscar apoyos, tienes que buscar, como te digo, gente que crea en ti y te apoye, porque de verdad yo muchas veces yo decía, pero bueno, no tenía ni apoyo económico ni nada. Tú me apoyaste económicamente, me acuerdo. Y eso, vas encontrando gente que son como ángeles que te van ayudando y al final llegas a la meta. Y así me pasó con el editor, el señor Janet Tabar, porque yo fui a universidades, fui a la Biblioteca Nacional, fui a todas partes en Irán y me dice, ay, maravilla, qué maravilla, muchas gracias, enhorabuena. Pero, o sea, el Shahnameh todo el mundo lo tiene en Irán en original. ¿Para qué lo querían en español? O sea, no había ni recursos ni presupuesto. Y además, ¿cuántas personas hablan español en Irán? Entonces, bueno, tiene que presentarse la persona adecuada, el momento adecuado. Eso es muy sufista. El momento adecuado, la persona adecuada, todo adecuado para que se dé algo con mucha fe y se logra en realidad. Y por último, Beatriz, ¿podrías escribirnos aquí abajo? O sea, nosotros nos gustaría poder comprar ese Shahnameh, poder instalar la compra de Shahnameh, inclusive para el archivo de nuestra universidad. Nos encantaría dejar aquí la invitación para que ustedes presenten el Shahnameh en nuestra universidad y en otras universidades de Brasil y que podamos verlos. Hay mucha gente que habla castellano en Brasil. Y todas las universidades estoy segura que van a estar interesadas en adquirirlo. Entonces, bueno. Conocer el editor, saber dónde podemos adquirirlo, saber si existe una versión para Kindle o sea, una versión electrónica del libro, que también podría facilitar en algunos casos. Sí, todavía no, pero ya te digo, tenemos viaje programado para México, para la Feria Internacional de Guadalajara, que será en noviembre, y si podemos hacer la coedición, pues se facilitará todo, porque en un primer momento también lo presentamos en Amazon y vamos a ver, pero desde luego un viaje a Brasil sería fantástico, ese gran país, ese hermosísimo país tan lleno de magia, muy propicio para hablar del Shahnameh. Y cómo no, con muchísimo gusto donaremos la obra para la biblioteca. Lo único que aquí ya te digo, estamos como la edad de piedra con los envíos. Irán está pasando una época convulsa, pero todo se va a arreglar y aunque sea me lo meto en la maleta. No, pero queremos el editor, ¿cómo se llama el editor? El señor, te lo voy a explicar aquí, a ver si lo puedo escribir. Se llama... hay una página donde podamos comprar. Sí, se llama Afshin Janet Tabar. Y las ediciones son Candle and Fog, es inglesa. Candle. No sale. Candle and Fog. Editores. Maravilla. Entonces, Candle and Fog Editor de Inglaterra. Sí. Y él se llama Afshin Janet Tabar. Okay. Es una persona que da a conocer la literatura persa al exterior. Es un mecenas, porque yo no sé dónde saca la plata, pero toda cantidad de poetas, escritores, historiadores, ya te digo, de obras iraníes, él las hace traducir a otros idiomas, al inglés, al francés, al alemán, y el Shahnameh es su primer trabajo en español.
Bien, entonces muchísimas gracias, Beatriz. Y De nada. Encantada, que encantada. esta conferencia que permita a muchas personas sentir el gusto, el sabor, la delicia del conocimiento y de la belleza que el Shahnameh transmite y de la fuerza y referencia de vida y para atravesar las dificultades, los momentos que parecen oscuros, para no perder la fuerza de luchar, para creer en que siempre hay un momento mágico cuando no hay, creemos que la vida se acaba y de repente cae una pluma de Simor, pasa por cerca y renace de las cenizas. Creer realmente en lo positivo en este momento tan complejo de la humanidad, que podamos saber profundamente, aunque sea en secreto, de que no, la oscuridad no gana la batalla. No, en absoluto, en absoluto. Y siempre adelante vemos estas grandes historias, estas grandes civilizaciones que siguen y siguen y a lo mejor hay olvidos momentáneos, pero la historia sigue y es bonito participar en ella. Y contar sus historias. Me conmueve especialmente cuando te oigo esa relación de mantener en la memoria, porque estamos en un momento donde le delegamos nuestra memoria ya no más al papel, que tenía una cierta perdurabilidad. Y el papel perduraba, pero ahora yo estaba trabajando el archivo de un gran artista brasileño estos días y solo tengo hasta 1982, cuando entró la computadora en su vida, lo que él vivió de 82 hasta 2016 que falleció. No tengo discos rígidos que no sabemos si vamos a poder leerlos. Ya no hay los conectores de esos discos rígidos de principio de la computación. Entonces, realmente no podemos parar de contar las historias, de aprenderlas. En absoluto. Eso a mí me quedó muy claro un día que yo estaba en la embajada y me mandaron a buscar un fax de no sé qué año y tal, y yo voy a buscar los archivos y veo el papel en blanco. Y digo, ¿qué es esto? Yo no sabía que el fax pues se borraba. Y digo, no, 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 no. Entonces, papel y bolígrafo, y porque puede haber un cortocircuito. ¿Cuántas veces hemos visto que los bancos colapsan porque se falló la memoria de tal computadora? Lo clásico, mira, es lo mejor y estamos viendo, justamente estoy leyendo noticias de Japón, de China, que la gente, los niños están olvidando la caligrafía porque todo el rato tecleando. Entonces, inclusive en Europa están volviendo a la educación clásica, muy bien los adelantos, la computadora, el tablet y todo muy, muy bueno, pero compaginar los avances con lo clásico porque oye, si hemos llegado a esta altura de la humanidad, algo bueno tendría que tener. Sin duda. Y el ejercicio humano de hacer el esfuerzo y de no delegarle a nada ni a nadie las llaves de nuestra felicidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Querida Beatriz, Sí. en nombre de todos nosotros, muchísimas gracias. A la orden, ha sido um prazer. Lembrando a todos que cada uma das conferências que a gente disponibiliza no canal do Centro de Culturas Clássicas Persas e Árabes, na UFOP, elas podemos entregar um certificado de extensão universitária para os estudantes, os pesquisadores que estiverem interessados. Basta, embaixo desse vídeo, vocês encontrarão um formulário com algumas perguntas e aí nós enviamos imediatamente o certificado a quem estiver interessada. Professora Beatriz, muito obrigada. Muchas gracias por la invitación. Encantada. Especialmente e em muitas outras conferências para poder tratar mais em profundidade diversos temas do Con Shahnameh. muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Gracias, de nada, buenos días. Saludos, Nada. Brasil precioso. Hasta luego. Brasil también les saluda y le abraza y le Gracias. Adiós. Que usted disponibiliza. Hasta luego. Hasta luego. Ei, Elisa, conferência muito bonita, né? Maravilhosa da Beatriz Salas, encantadora,
né? E encantador também todo esse registro, né? De todo o processo, né? De toda a riqueza que é o Shahnameh, né? E realmente estou aí aguardando a que saia na Amazon para a gente poder ler, né? Já está, eu falei com o editor, entrei em contato, porque eles já queriam, faz muito tempo que eles querem que esteja disponível. Eu cheguei a ver uma edição e a receber uma foto dos 7 volumes em um número restrito que fizeram, mas é uma obra imensa, são 7 volumes e a ideia o importante é distribuí-la em toda a América Latina, né, e na Espanha. Então, estamos falando de imensos volumes e uma negociação um pouco demorada. Mas o editor me disse que ele acha que no final, no começo de novembro, metade de novembro, já vai estar disponível em Amazon para todos nós. Ótimo, ótimo. Né? Agora, eu gostei muito da fala da Beatriz, né? Nós contemporâneos, a gente às vezes se orgulha como se fosse a melhor cultura do mundo que já existiu na face da Terra, os mais evoluídos, né? E aí você vai ver um texto do ano, por volta do ano 1000, com tamanha riqueza, né? Tamanha riqueza e tão contemporâneo, né? É lógico que tem todo um lado aí hermenêutico no trabalho da Beatriz, mas eu fiquei encantado de ela fazer comparações com cinema, trazer questões de educação que já apareciam lá, inclusive questões do diálogo interreligioso, né? Que é um tema que nos aparece tanto em função da intolerância religiosa, tudo mais, e o Shahnameh traz, né, a presença de diversas tradições, com uma abertura muito grande, igual a Ibn Arabi também possuía essa abertura muito grande, a diversidade religiosa, né? E a gente parece que está inventando a roda quando faz algumas dessas discussões. É lógico que tem perspectivas novas nas discussões contemporâneas, claro, porque hoje se vive uma realidade que não existia no passado, né? Por outro lado, a gente não pode perder e precisa resgatar os clássicos quando eles trazem toda essa discussão do passado que muito nos agregaria, né? Então, ouvindo a Beatriz, eu fui me encantando com essa obra, que não era uma obra que estava no meu horizonte de leitura, né? Uma obra interessante da história, né? Mas que me deu muita curiosidade, e sobretudo pela Simurg, né? Tá a Popa aí atrás de mim, que vai atrás da Simurg, né? E eu gosto muito da Simurg, mas a minha referência da Simurg é a linguagem dos pássaros, do Atar, e é o zoroastrismo, né? E aí você vê toda uma relação da Simurg anterior que me é importante conhecer. Então, essa obra me trouxe, né, essa fala da Beatriz Salas, me trouxe perspectivas de elementos que são importantes a gente, eu enquanto estudioso, né, mais da experiência religiosa sufi, presente tanto no sufismo persa quanto árabe, do Ibn Arabi, por exemplo, e do Shadilis, né? Me deixa tarefas de elementos a serem pesquisados e trilhados, né? De modo que, assim, que eu achei muito rica. E é interessante porque a fala dela traz uma perspectiva, inclusive, iraniana, né? Quem que é Alexandre Magno? Não é para nós não é Magno, né? Agora, quer dizer, desconstrói uma série de linguagens que a gente entende que é tudo desse jeito, né? E quando você entra na perspectiva do outro, né? Eu me lembro do Eduardo Said, com toda a riqueza que ele faz sobre a crítica e a discussão sobre o orientalismo, né? Como realmente a gente tem que estar atento a ouvir o outro em suas perspectivas, né? E eu entendi que o Shahnameh é todo um convite a isso, né? E fiquei me perguntando que tipo de relação poderia haver de Atar, né, que foi a última conferência, ou de Rumi, né, desses autores que de alguma maneira tiveram influência desse tipo de mundo persa, né? Que tipo de referências a gente pode encontrar nas obras deles, né? Então, assim, foi uma conferência que me trouxe uma série de interrogações, mas ao mesmo tempo um convite para entrar mais nessa literatura, nesse mundo, né?
que é milenar. Nós não estamos acostumados com coisas milenares, né? Mas que é milenar e, ao mesmo tempo, tão atual, né? Tão atual. Então, assim, achei uma possibilidade muito rica e valeu a pena, né, havermos insistido em trazê-la, né? Valeu muito a pena. E estou achando rico também que tem pessoas aqui do Chile, do Peru, muito interessante nós termos esse tipo de possibilidade de diálogo. Imagino que depois essa conferência gravada e disponível vai abrir as possibilidades de mais pessoas assistirem, né? A média das nossas conferências aí é de cento e poucas, a primeira teve mais de 300 visualizações, né? Então, a gente espera que possa estar cumprindo seu papel de atingir muitas pessoas, né? E de nos iniciar a fazer uma ponte entre uma cultura milenar com uma experiência humana profundíssima, justamente que tem, para mim, e isso falamos bastante com outros investigadores, com a própria Beatriz, onde a América Latina se reflete como no conto dos chineses e dos gregos de Rumi, né? A gente se reconhece, sabe? Se reconhece e na diferença conseguimos encontrar matizes e cores uns nos outros e ver da vida pela perspectiva do outro é um dos caminhos mais importantes para a paz, né? Que é o objetivo de nos entender e nos reconhecer como seres humanos na nossa diversidade. E realmente esse Simorgh que renasce 3 vezes a destruição da humanidade, do mundo, né? Ele volta com essa sabedoria, ele conhece o caminho da ressurreição, a ressurreição que é tão importante na nossa cultura ocidental, judaico-cristiana, né? Então, assim, o mundo é mundo, o ser humano desde que existe, e essa experiência humana renovada, que nos estudos que você faz, Frege, eles se renovam, você está renovado, Shahnameh. E não sabia. Olha a tua paixão pelo Simorgh. Sabe, muito diferente. Alexandre Magno, quando a gente chega em Persépolis, a gente para de chamar ele Magno, mesmo sendo ocidentais. Né? Mas eles têm paixão por ele, porque eles reconhecem nele, olha, no inimigo que destruiu uma das obras mais belas da humanidade, eles reconhecem a força da inteligência e a força que Beatriz falava do far, dessa energia divina, luminosa, que dá uma força sur-humana a um jovem, como foi, na verdade, a história de Alexandre Magno. Então, eles falam muito de Iskandar, contam essas histórias, mas tem milhões de histórias, eles adoram Iskandar, porque ele é um herói, né? Ao mesmo tempo, ele nos destruiu, nos acabou, mas a gente não deixa de reconhecer no outro a força, a luz e a convicção do que ele tem que aportar. Sim, olha que interessante. Exatamente. Eu sei que tudo isso, né, se falou muito nessa ponte entre Pérsia e América Latina, né? Mas tudo isso é muito rico. Eu acho que se não fosse esses momentos aqui, eu não ouviria falar de Shahnameh, ou viria a ouvir mais tarde, continuando meus estudos sobre Attar, mas acontece que eu centrei muito meus estudos na obra do Attar. E, de repente, passeando pelo contexto, passeando pela cultura, outros elementos vão aparecer. De modo que, assim, trazer o Shahnameh foi muito rico para mim. Foi muito rico porque realmente não nos chega. Não havia chegado até mim o Shahnameh se não fosse esse centro de culturas clássicas persas e árabes, né? Ele introduz um elemento muito importante e que realmente, e que eu espero cultivar, me trouxe um desejo maior de conhecer mais a história e a cultura persa, né? O meu estudo é muito centrado no sufismo, mas quer dizer, esse sufismo tem raízes, né? Tem um solo, né?
tanto no mundo árabe, claro, mas também no mundo persa. E achei muito legal ela falar dessa interação mundo persa e árabe, né? Que é muito claro quando a gente vai estudar alguns sufis persas, né? Bebem do árabe, mas ao mesmo tempo você vê a raiz do que eles põem lá no mundo árabe, né? Então há essa interação, né? E uma qualidade, numa forma, um estilo persa muito interessante, visionário, poético, que acaba migrando e estando presente, né? Assim como a obra está muito numa literatura de fantasia, né? Que também está no Mil e Umas Noites, né? É interessante perceber todo esse elemento fantástico, imagético, né? O Suravardi, por exemplo, né? Que está presente, né? Então, eu acho que para mim tem sido, sobretudo, apontado para um convite, né, para um mundo que está se abrindo aí e convidando para a gente visitá-lo, passear nele, né? Exatamente. Mário, puedes hacer el cierre? Então. O que a gente viu foi um belíssimo exemplo dessa obra que é atemporal, né? O Shahnameh, essa epopeia dos reis. A gente poderia dizer, por exemplo, é um dos clássicos definitivos do mundo. Totalmente. Conta a história desses heróis da antiga Pérsia, mas que a gente traz, né, para a nossa contemporaneidade. Lembra muito as histórias do Rumi, né? O Rumi, o que ele faz no Masnavi? Ele traz justamente isso, ele mescla histórias com poesia, né? E tem sempre uma moral por trás das histórias, né? Então essa ideia do conteúdo, do estilo do poeta, né? Ao descrever, né, os acontecimentos, eles vão remeter esse leitor contemporâneo aos tempos antigos, né? E faz com que ele perceba e sinta esses acontecimentos, né? Uma espécie de representificação, né, desses acontecimentos, né? Então, eu creio que com a leitura do Shahnameh, o que a gente pode é trazer a obra para a nossa temporalidade, né? Para extrair dela esses aspectos que iluminam a nossa vida hoje, né? Daí essa beleza e essa riqueza da poesia, né? Isso imortaliza a obra e imortaliza o Ferdowsi, né? Porque não importa o idioma, como disse a Beatriz, né? Importa a essência, né? A essência do que está ali. E uma das coisas que eu achei super lindo dela ter falado, a sabedoria pode vencer o mal. Isso é uma beleza, né? Esse é um grande... Não, essa história de que os demônios, ou seja, o rei mítico Gaibus tem que amarrar todo o mal e todos os demônios para poder criar roupa, para poder criar as necessidades básicas, a comida, a agricultura, e de repente os demônios começam a negociar com ele e dizer, veja, não deixa a gente amarrado, não. Mas não, vocês são o mal ele tem que ficar amarrado. Ele diz, não, a gente tem algo maravilhoso para lhe dar em troca da nossa liberdade, né? 30 ou 40 alfabetos diferentes. E o rei pensa e diz, vou liberar vocês, porque com 30 ou 40 alfabetos eu vou conseguir, através da educação, vencer vocês. E aí vamos poder sempre estar na luz, sempre nessa luta de a gente conseguir, através da elevação da educação, da sabedoria, vencer o mal, né? Que parece tanto e tão universal, né? É interessante porque isso tem uma história muito que vem do zoroastrismo, essa ideia de luzes e trevas, essa briga, né, de luz e treva, mas a luz sempre vence, né? Mas as trevas existem para que a luz possa existir. Isso, exatamente. Beleza, né? Como se fosse a função. Agora, eu fiquei com uma vontade imensa. Me lembrei agora, reouvindo a conferência, de traduzir a parte dos conselhos dos governantes a todas as línguas do mundo e enviar desde o nível municipal da associação a todos, porque realmente são conselhos de imensa sabedoria. Estou louca para reler essa parte do Shahnameh. É super interessante, né? Para Podia trabalhar até pensar, por exemplo, em pegar
para próximas conferências, se eu pensar uma coisa desse tipo, pegar temas nesses autores, né, que são recorrentes nesses autores, ver como cada um trata essa temática. Absolutamente. Porque existe toda uma literatura persa de conselhos aos reis, né? Sadi também tem. Uhum. Rumi tem o Fir Mafir, por exemplo, que ele vai aconselhando. Também. E, ou seja, ser um bom governante na cultura milenária persa é maravilhoso. Um bom governante nunca usa força, ele sai escondido, vestido de mendigo, para ver a vida do seu povo e poder escutar o que eles pensam do rei, as críticas e demais, para poder melhorar o seu governo. Ele tem... sabedoria por trás da ação, né? Exatamente. Bom, queridos, eu acho que chegamos ao fim dessa conferência, agradecendo a todos a vocês, a nossa querida Beatriz, lembrando que a nossa próxima conferência é dia 4 de novembro, também em língua castelhana, com a professora Ana Crespo, doutora com um livro maravilhoso, uma tese doutoral sobre a coreosufismo, e a conferência dela vai trazer um elemento importante para todos nós, que é a importância da contemplação da beleza no mundo persa, e árabe também, mas principalmente no persa. Né? Acho que vai ser uma conferência belíssima, lembrando a todos que as conferências vão ser traduzidas e disponibilizadas. É só o tempo de a gente conseguir fazer, mas elas estarão sempre em inglês e em português e em castelhano, disponíveis para todos nós. Obrigada, querido. Muito bem. Obrigado. Bem. Um abraço, gente. Um abraço. Agradeço a Beatriz Salas pela beleza da conferência de hoje à noite. Obrigada. Paz a todos. Salam, Shabetul Becher. Salam. Salam.